bienvenidos a un programa más de El Tal Show con Carla Díaz. Pues nuevamente tenemos a la doctora Maite, bienvenida a las cámaras de Canal 9 y vamos a hablar de un tema pero muy interesante. Bienvenida. Hola, buenas, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y sí, vamos a hablar de un tema muy importante y qué bueno pues que seguimos compartiendo y enseñando más sobre la salud. Exacto, este pasado domingo 28 de julio era el día de esta enfermedad que nos da en el hígado, doctora, es la hepatitis. Así que de esta enfermedad vamos a hablar el día de ahora y pues más que todo vamos a conocer lo básico, pero sobre todo la doctora siempre me lo recalca, prevenir. ¿Cómo prevenir nosotros antes pues de lamentar, doctora? Como dicen algunos, pero siempre para todo hay un tratamiento. Exacto. Pero bien, vamos a comenzar. Doctora, ¿qué es la hepatitis? Muy bien, pues sí, Carlita, mira qué bonito que este día precisamente se hace para recordar, para enseñar a la población. Y sí, la hepatitis, así en palabras simples, para no complicarnos, es la inflamación del hígado, de un órgano tan importante como lo es el hígado. El hígado tiene aproximadamente, o se calculan que puede tener más o menos 500 funciones. Entonces por ahí te imaginas lo importante que es el hígado. Entonces vamos a hablar de que la hepatitis es la inflamación del hígado y pues que por ahí hay signos, síntomas que nos enseñan que cuándo consultar. Muy bien, doctora. ¿Nos podría comentar así brevemente cuál es la principal, digamos, función del hígado y qué es lo que esta enfermedad tal vez hace que detenga alguna de sus funciones y nos afecte a nosotros? Muy bien, Carlita, pues mira, dentro de ya mencioné, son más o menos 500 funciones del hígado, pero podemos mencionar algunas como las más principales. Exacto. Y el hígado se encarga de almacenar, de eliminar y de transportar, Carlita. Ahí más o menos estoy mencionando algunas de las funciones y mira que de las más importantes pues es que depura, ahí llega la sangre del estómago, de los intestinos al hígado, se encarga también de transformar las grasas, se encarga también de transportar proteínas, ¿sí? Y entonces es muy importante porque al haber afectación, al haber daño en el hígado, entonces pues por lo tanto sus distintas funciones van a empezar a decaer. Muy bien, pero queremos conocer, doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Qué síntomas puede presentar alguien o si se puede confundir también con alguna otra enfermedad? Claro, Carlita, mira, al principio pues sí, definitivamente que podemos tener síntomas muy parecidos y signos muy parecidos a otras enfermedades. Entonces, sí, llega un punto en el que alguien pudo haber tenido hepatitis y no se pudo haber dado cuenta, claro. Entonces, pero hay signos muy característicos, ¿sí? Pues de repente, y uno de esos signos más característicos es que empezamos a ver que la coloración de la piel se torna amarilla. Entonces, por ahí, y es que usted ya, no solamente que sea hepatitis, pero ese ya es una llamada de atención que pues algo puede ser que no esté funcionando bien con nuestro hígado. Ese sería como uno de los más característicos, pero de ahí con lo que tú mencionas, pues sí, puede haber dolor de cabeza, puede haber fiebre, ¿sí? También otro característico que tenemos es que la orina se puede tornar de un color oscuro, de un color más oscuro. Y también es un dato característico, pero no le suele pasar a todos los pacientes, y también las heces pueden ser de un color blanco, ¿sí? De ahí también es importante mencionar que también se puede tener dolor abdominal. Un dolor abdominal localizado abajo de la costilla, al lado derecho, ¿sí? Porque es parte de la localización del hígado. Y pues sí, esos son parte de los signos y síntomas. Y también mencionar que la coloración amarillenta puede empezar en los ojitos, ¿sí? Como en las mucosas labiales, ¿sí? Y luego posteriormente en la piel. Pues esos son algunos, Carlita, de los signos y síntomas. Dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, cansancio y la coloración amarillenta característica. Cuando presentamos algunos de estos signos o síntomas, doctora, ¿qué inmediatamente debemos hacer? Bueno, sabemos de que, claro, visitar al médico,
pero ¿qué exámenes nosotros, digamos, para prevenir, digamos, para prevenir esta enfermedad? Puedo estarme chequeando, digamos, cada cierto tiempo al año. ¿Cuánto es recomendado y qué examen me podría hacer? A ver, Carlita, pues mira, vamos a tocar, mencionaste 3 cosas. La primera, al presentar alguno de estos signos y síntomas, pues lo más recomendable siempre es lo primero, acudir al médico. Por ahí es que quizás en algún momento pueda parecer que sea algo superficial, porque quien de repente no se siente fatigado, quien no se siente cansado, ¿sí? Quien no siente dolor de cabeza o fiebre. Ahora lo importante en esto va a ser determinar que puede ser que sea una enfermedad en el que sí se sienta estos síntomas, pero sea algo agudo, o sea, algo completamente molesto, no solo el típico dolor de cabeza ni el típico cansancio. Entonces, por ahí, y lo principal, y el color amarillento, claro, lo principal, consultar. Ahora, claro, ya es tarea de nosotros, ya es tarea del médico, del especialista que lo atienda a usted, pues determinar qué tipo de pruebas hacer, porque sí tenemos pruebas, anticuerpos, pruebas de función hepática y también nos podemos apoyar de las ultrasonografías. Entonces, sí, Carlita, hay maneras en las cuales podemos abordar esta enfermedad. Muy bien, sabemos también y por ahí hemos escuchado, doctora, que hay diferentes tipos de hepatitis. ¿Nos los podría mencionar y cómo se presentan cada una de ellas? Sí, Carlita, pues mira, vamos a hablar en este caso de la hepatitis A, de la hepatitis B y de la hepatitis C. ¿Sí? Muy bien, pues mira, la hepatitis más común, la que probablemente afecta a niños, adultos y no hay pues ninguna distinción, pues es la hepatitis A. Y este tipo de hepatitis, pues mira que en todo el mundo hay afectación, ¿sí? Así que no nos quedamos por ahí atrás. Y sí, afecta a niños, adultos y esta se transmite, pues, su medio de transmisión es fecal oral, es decir, que por medio de las heces, porque tocamos, ¿sí? O nos alimentamos con, valga la redundancia, alimentos contaminados y entonces pues de esa manera llegan estas heces contaminadas a nuestro organismo y por ahí va el método de transmisión de la hepatitis A. Entonces ya luego vamos a mencionar parte de las formas de cómo prevenir que va junto a esto. Y en cuanto a la hepatitis B, pues esta es la hepatitis de transmisión sexual. Entonces tenemos que es una hepatitis en la que se puede transmitir por medio de líquidos, ¿sí? De los líquidos como el semen, ¿sí? Como la sangre, ¿sí? Entonces el método de transmisión, el medio de transmisión es sexual, ¿sí? Y en cambio tenemos también la hepatitis C, ¿sí? Y la hepatitis C también se transmite de forma sanguínea, es decir, esta era la hepatitis conocida que su transmisión era parenteral, es decir, al hablar de parenteral estamos hablando de que se transmite por transfusiones sanguíneas, pero no solamente con eso, sino que también por medio de agujas, por medio de tatuajes, ¿sí? Entonces pueden parecer cosas sencillas, pero al final tiene que ver con la higiene, ¿sí? Con la que pues tú decides hacerte un tatuaje, pero no vas a un lugar de que tú no estás seguro cuáles son las medidas que se tienen y pues por ahí también se pueden adquirir este tipo de enfermedades y con las agujas también, las agujas contaminadas. Muy bien, creo que esto es muy interesante. Usted lo mencionaba, tal vez parecen cosas insignificantes. Pero en realidad nosotros debemos prevenir en este caso. ¿Cuál de esas 3 tipos de hepatitis es la más común? Pues mira, tenemos que la hepatitis más común en este caso, de las que hemos mencionado, sería la hepatitis A, aunque también ha habido una alza de hepatitis B. Muy bien, esta es la hepatitis más común y pues quisiéramos que habláramos cómo podemos prevenir cada una de esas hepatitis, comenzando por la hepatitis A, cuando usted nos mencionó que puede ser fecal oral. Ese es el medio de transmisión. Muy bien, pues mira que es simple. Ya con todo lo que mencioné, pues básicamente nos vamos a centrar en la higiene, ¿sí? La higiene es importante porque recuerdo yo al llegar aquí a compartir con ustedes en el programa y hablaba de algo que parecía sencillo también y era el lavado de manos. Entonces muy bien, seguimos viendo la importancia del lavado de manos, ¿sí? Exacto. Volvemos otra vez
en esto es sumamente importante el lavado de manos, la higiene, ¿sí? En el caso de la hepatitis A, pues mira que si hablamos de que tiene que ver con los alimentos, entonces también, ¿qué otro tipo de prevención? Pues ser muy cuidadosos con los lugares donde consumimos alimentos, con los lugares donde vamos y decidimos desayunar, almorzar, cenar, y pues porque es importante las medidas higiénicas que tengan en estos lugares. ¿Por qué? Porque si alguien de las personas que manipula alimentos tiene hepatitis, entonces va al baño, no se realiza una buena higiene, entonces puede contaminar el alimento y usted ingiere el alimento y se va a infectar, se va a contagiar. Entonces, por ahí hasta eso es importante. Luego, con los alimentos obviamente que consumimos en la calle, está el caso de las legumbres, ¿sí? Que cómo es que se producen estos alimentos, que tienen que ver con riegos, y si estos riegos, o sea, el agua que le colocan está contaminada con heces contaminadas, valga la redundancia, pues entonces vamos a obtener contaminación por medio de los alimentos, de las legumbres. Entonces, Carlita, en cuanto a hepatitis A, prevención total en cuanto a higiene y en cuanto a alimentos. Y ya luego, pues al hablar de la hepatitis B, sí, ya dijimos que tiene que ver en gran manera con la infección de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, pues lo más importante en este caso, pues sería el uso del preservativo, ¿sí? Muy bien, así podemos prevenir la hepatitis B. Sí. Y la C, doctora, ¿qué consejo le podría dar usted a la gente, por ejemplo, cuando van a alguna parte tal vez que no son clínicas o no son hospitales a inyectarse? En este caso también, digamos, de los tatuajes, que tienen que conocer bien el lugar donde van a ir a realizarse un tatuaje. Muy bien, Carlita, pues mira, en cuanto a la hepatitis C, se ha logrado erradicar un poco porque luego que se descubrió este tipo de hepatitis ya se tomaron distintas medidas, y entonces ahora, en cuanto a lo de las transfusiones sanguíneas, cada vez que se hacen transfusiones, pues se crearon exámenes, un examen que se realiza esta sangre para determinar de que pues no está contaminada. En cuanto a esa, se logró disminuir la incidencia de esta enfermedad, ¿verdad? Pero luego, en cuanto a la medida de prevención, siempre para ambas, para la B y la C, se debe tener cuidado. Pues lo más recomendable es que si tú decides hacerte uno de estos procedimientos que mencionaste, Carlita, pues es que vayas a un lugar en el que tú estés seguro que sea un lugar adecuadamente higiénico. Es decir, que tú sepas, tú puedes preguntar, estás en tu derecho de consultar y cómo manipulan los aparatos con los que te van a realizar un tatuaje, por ejemplo, cómo lo manipulan, incluso el hecho de cuando tú decides pues irte a inyectar a un lugar, pues mira que todo sea completamente higiénico, que se destape, sí, que se abran las bolsitas y eso. Y luego también pues tiene que ver un poco también con el tema de la drogadicción, ¿sí? Entonces que los jóvenes ocupan agujas y las vuelven a utilizar y se comparte. También hay otro tema en cuanto a la prevención, pues a veces hay muchos límites en cuanto a la pobreza. Entonces podemos ver que hay hogares en los que las familias comparten, incluso a veces por ignorancia o por necesidad, cosas tan sencillas como un cepillo, ¿sí? Y entonces también, si alguien está contaminado, pues también se puede transmitir, pero en este caso pues estaríamos hablando de la que es por transmisión de fluidos, de la hepatitis B, y de la hepatitis A por el contacto directo, ¿verdad? Entonces, también explicar otra medida de prevención que está incluida en nuestro esquema de vacunación, es decir, sí hay vacuna contra la hepatitis, está incluida en el esquema de vacunación, y ahí pues la importancia de enseñarle a ustedes, madres de familia, padres de familia, el hecho de realizar pues la vacunación, ¿sí? Entonces, la vacunación es muy importante y es parte de la prevención. Muy bien, creo que esto es muy importante y es mejor prevenir que después andar en gasto, doctora, y también andar en aflicciones, podemos decir, por estas enfermedades, andarnos poniendo en tratamientos. Pero todo es tratable. En la próxima parte vamos a seguir hablando
un poco de esta parte. Así que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en nuestra segunda parte hablando acerca de la enfermedad de la hepatitis, de cómo prevenirla, cuáles son sus síntomas, cuáles son los tipos de hepatitis, pues ya lo hablamos en la primera parte. Y en esta segunda parte quisiéramos saber qué personas, doctora, deben realizarse esa prueba de hepatitis, o en general todos deberíamos en algún cierto tiempo del año o de un mes. Pues mira, es una pregunta buena, Carlita, porque como dijiste al principio, vamos a hablar de cómo prevenir en lugar de cómo curar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya dijimos, es un órgano muy importante, es un órgano primordial de nuestro organismo, y entonces, ¿cuándo revisar cómo tenemos nuestro hígado? Muy bien, pues mira, por ahí, y es que es importante evaluar ciertos factores, ¿sí? Por ejemplo, si padeces de alguna enfermedad o no. Entonces, si hablamos de las causas de la hepatitis, tenemos que puede ser causada por los virus que ya mencionamos, A, B, C, hay más también. También puede ser causado por el alcohol, ¿sí? También, que incluye tóxicos, también por enfermedad inmunitaria, es decir, que su propio cuerpo genera células que empiezan a causar daño al cuerpo y específicamente en el hígado, y también puede haber una hepatitis autoinmune. Y también el hecho de las enfermedades, las personas que tienen enfermedades crónicas, que usan constantemente, por ejemplo, paracetamol, ¿sí? Que usan ciertos medicamentos constantemente. Entonces puede haber una hepatitis por fármacos. Entonces, ahí van a la cabeza las personas que más o menos deben de irse evaluando, ¿sí? Constantemente, las personas que usan medicamentos de uso, valga la redundancia, crónico, ¿sí? Entonces, estas personas deben de checarse dependiendo de los fármacos que ocupen cada 6 meses o al menos una vez al año, ¿sí? Y luego también, pues sí, es más que claro, ¿no? Si tú ves alguna diferencia en tu organismo, te sientes ya como lo mencionamos, cansancio, fatiga, malestar general, fiebre, el dolor abdominal, pues sí, acudir con nosotros, ¿sí? Acudir y consultar, y pues ya nosotros indicamos las pruebas convenientes que se deben de realizar. Entonces, básicamente, según las causas, pues son las personas que se deben de cuidar y que se deben de checar y tener un control de cómo está su hígado. Y de ahí, pues, ¿por qué no? Si usted no sabe cómo está funcionando su hígado, pues de manera de prevención, pues también es importante pues tener la idea de cómo está funcionando y hacerse pruebas de función hepática, que nosotros también las indicamos. Muy bien. ¿Qué actividades, las personas que tienen hepatitis, qué actividades deben de dejar de hacer, o qué actividades deben de retomar? Sí, este es un tema que pues hay por ahí varias cosas que se hacen, y mira, tiene que ver con el curso de la enfermedad, ¿sí? El periodo de incubación, es decir, el periodo en el que está el virus, se infecta y surge la enfermedad, pues va por ahí de 21, 50 días, 21, 48 días más o menos. Entonces, veamos que la primera semana en la que tarda el cuerpo de manifestar los signos y los síntomas es infecciosa, y la primera semana en la que ya hay signos y síntomas. Estas 2 semanas pueden verse infecciosas. Entonces ahí es donde se toman ciertas medidas en el caso del contagio. ¿Y de qué se debe de hacer? Pues mira, lo más importante es que si hablamos de las maneras en las que la enfermedad se transmite, entonces tomar las medidas adecuadas, ¿sí? Entonces, si se transmite por el contacto de los alimentos, es decir, si una persona en casa tiene hepatitis y queremos evitar que los demás se enfermen, ¿qué se debe de hacer? Esta persona tome sus medidas, se lave constantemente las manos antes de comer y después de ir al baño y hacer sus necesidades. Lo correcto para todos, pues es lavarnos las manos muy bien. Y así, de esa manera, estamos evitando también, que lo ideal sería que siempre en cada casa fuera así, que cada quien ocupara su taza, su platito, cada quien usara
uno y que ese fuera para cada quien. Pero si no se puede lograr así todo el tiempo, pues lo más importante es que en este caso, pues esa persona tenga todo aparte o sea desechable, ¿verdad? Entonces de esa manera estamos previniendo. Luego ya con lo que ya mencionamos de las otras tipos de hepatitis, pues el uso del preservativo, ¿sí? Si es hepatitis B y se transmite por medio de estos líquidos, ¿sí? Corporales, entonces pues tener las diferentes medidas, pero de ahí la persona puede tener una vida, digamos, relativamente normal, Carlita, en cuanto a tu pregunta. Ahora bien, si son niños, a los niños no los vamos a mandar a la escuela, sabemos la susceptibilidad que tienen ellos y la forma más fácil, pues que los niños se comparten todo y eso, entonces pues hay que cuidar esos pequeños detalles. Todo tiene que ver al final con el método con la forma de transmisión de la enfermedad. Entonces, por ahí es que lo más importante son las medidas higiénicas. Sí, de ahí en cuanto al qué puede hacer, qué no puede hacer, pues al principio, claro, si está enfermo, que lo más que puede hacer es reposar, ¿sí? Descansar. Pero posteriormente, pues también se puede llevar una vida normal. Sí, claro, si la enfermedad que se controla nada más al principio de una manera sintomática, es decir, cuidamos los signos, los síntomas, también puede haber vómitos, puede haber diarrea, entonces cuidar la hidratación del paciente, pues ya depende de eso también, depende de la normalidad de lo que la gente va a ir poder haciendo. Exacto, en este caso, doctora, digamos que las personas deben de tener higiene, más que todo cuando en los platos que utiliza para comer, que los niños tal vez no deben ir a la escuela porque todos se comparten, es porque se contagia la hepatitis. Sí, la hepatitis es un virus, sí se puede contagiar. Pero así por contacto. Pues yo puedo saludar a alguien que tiene hepatitis, o sea, yo te puedo dar la mano, puedo dar un beso en la mejilla, pero tiene que ver básicamente, si yo te doy la mano a ti y tú fuiste al baño y tienes hepatitis A, y tú fuiste al baño y no te limpiaste, me das la mano a mí, yo después voy a comer, como y no me lavé las manos, entonces de esa manera sí. Es decir, que aquí básicamente tiene que ver la forma en la que tú te comportas y en la que comprendes la manera de prevención, es decir, las distintas medidas higiénicas. Muy bien, creo que esto es muy importante y pues de verdad que nosotros podemos decir a veces, no te le acerques porque te va a pasar la hepatitis. Entonces, estas medidas que usted nos ha mencionado no solamente debe tomarlas las personas que ya están enfermas, sino que todas las personas digamos que tienen contacto con cualquiera, por ejemplo en la calle más que todo, nosotros no sabemos, se nos antoja comer cualquier cosa, entonces pero a veces no sabemos si esta persona que está elaborando los alimentos tocó a alguien que tiene hepatitis. Entonces a veces, como lo dice, es mejor prevenir que curar. En el caso, doctora, de las personas adultas que se contagian de hepatitis, ¿es recomendable dejar su trabajo o seguir con normalidad? Pues mira, también tiene que ver mucho con el tipo de hepatitis que tenga, si la enfermedad es aguda, si es algo crónico, porque alguien depende también de cómo se comporte, lo que hablamos al principio, o sea, la enfermedad puede ir desde el punto que puede ser asintomática, es decir, que tú tienes la enfermedad y ni siquiera te das cuenta, hasta algo que se vuelve agudo, así, que afecta en gran manera, o sea, tú de verdad que no vas a poder ir a trabajar si estás de una manera, si se comporta la enfermedad de una manera en la que te va a afectar, ¿sí? Entonces también depende de eso, o si pues ya es una hepatitis crónica, entonces, y eso también pues, de eso depende también la parte del tratamiento, ¿sí? Pero al principio sí se deben de tomar ciertas medidas, pero básicamente, Carlita, al final va a depender de la manera en la que la enfermedad se esté comportando en cada caso. Doctora, si yo tengo hepatitis y la dejo pasar, no me pongo en tratamiento, ¿a qué últimas consecuencias puedo llegar? Vuelvo a mencionar lo mismo, o sea, si es una hepatitis A y que te dio, pero fue casi que asintomática, apenas algunas cositas te afectaron, pues por ahí es que la hepatitis A resuelve y no hay mayor problema. Pero si tenemos hepatitis B, hepatitis C, que son ya a veces un poco más fulminantes, entonces, o una complicada, pues tenemos, y en eso influyen ciertos factores de cada paciente, de cada organismo,
pues sí, podemos tener ciertas complicaciones y estas complicaciones pues pueden ser hasta una cirrosis hepática, que es cuando el hígado ya está muy dañado sus tejidos y en este caso pues una cirrosis hepática que igual es irreversible, o sea, ya tiene cirrosis hepática, no vamos ya no hay vuelta atrás, hay ya cirrosis no se puede hepática, erradicar. ya no se puede revertir. Y también pues hay casos tan complicados, casos que se vuelven crónicos, difíciles y también pueden terminar en un cáncer de hígado. Entonces al final sí es un tema muy importante. Aprovecho de felicitarlos a ustedes como programa porque de eso se trata, por eso la Organización Mundial de la Salud dedica ciertos días a estas enfermedades con esto precisamente, para el hecho de hacer énfasis en estas enfermedades, de enseñar, de prevenir, ¿sí? Entonces de educar a la población para que, pues sí, estemos sabedores de que temas que escuchamos a veces constantemente, pero ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué afecta? ¿Cómo se comporta? Y como yo siempre digo, ¿cómo podemos prevenir? Eso es lo que me gusta de doctora Maite, que antes de curar, mejor prevenir la enfermedad. Y creo que es muy importante, ¿verdad?, que se dedique un día a ciertas enfermedades para que nosotros hagamos conciencia y también nos cuidemos. Y para finalizar, ya quisiera que se dirigiera a nuestros amigos televidentes y que les diera algunos consejos, algunos tips que ellos deben tomar. Creo que volveríamos a recalcar, doctora. Sí, claro. ¿Cuál es el mensaje usted que puede dejar a todos nuestros amigos televidentes, ya sea para las personas que han sufrido de hepatitis o las personas que aún no y tienen la oportunidad de prevenir esta enfermedad? Claro, pues nada más decirles de que hemos hablado bastante en cuanto a la prevención, ¿sí? No queda más que explicar que las medidas higiénicas son muy importantes. Los invito a ustedes a practicar el lavado de manos, los invito a ustedes también a cuidar a su familia, a compartir un poco sobre el lavado de manos, a ser más cuidadosos a la hora de comer fuera de casa, ¿sí? Y pues también a no tenerle miedo a las vacunas, a llevar a sus niños a vacunar, ¿sí? Y nosotros como adultos también, hay población en riesgo, personal de salud, personas que manipulan agujas, ¿sí? Entonces por los accidentes también. Entonces es el llamado a cuidarse, a poner atención, a educarnos en salud y que si usted en algún momento se siente afectado, siente alguno de los signos, siente alguno de los síntomas, pues que haga lo principal, que no deje pasar estas cosas simplemente así, como cualquier cosa, sino que consulte, busque al médico de su preferencia y pues también decirles de que con mucho gusto pues le podemos atender frente a caja de crédito, ¿sí? En la clínica de doctora Maite Pineda, su servidora, con gusto podemos ayudarle y atenderle, así que pues Carlita, estamos a toda disposición de ayudarle. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ahí en pantalla estaban apareciendo también las redes sociales donde ustedes pueden buscarla y hacer una cita con usted para apartar el tiempo. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y venir a compartirnos de este tema muy importante y por los consejos que nos ha dado. Así es, muchas gracias Carlita y un gusto compartir con todos ustedes. Nosotros nos vemos en otro programa del Tal Show con Carla Díaz. Gracias por sintonizar.